Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Una sorpresa eterna. Sorpresa eterna. Mateo capítulo 7, verso 21 dice así: No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una sorpresa eterna se llama el título del sermón de hoy, aquí en Difundiendo lo Nuestro y a través de estos medios. El versículo 21 del capítulo 7 del libro de Mateos, el Señor mismo está hablando esta palabra y dice: No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Son muchos los así llamados creyentes que recibirán de parte de Cristo una sorpresa eterna. Mucho de lo que esperamos ver en el cielo no lo veremos, mucho de lo que no esperamos ver en el cielo, eso sí veremos. Y si nos descuidamos nosotros mismos, por ahí no podemos llegar al cielo precisamente. Porque el Señor dijo claramente: no todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo aquel que invoque mi nombre. Hay una diferencia entre invocar el nombre del Señor y hacer la voluntad del Señor. Hay creyentes y muchos nos sumamos a esta parte primera de este versículo que Señor, 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 Señor. Pero Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esta palabra es precisamente para los cristianos, para los creyentes, para los que asisten a una iglesia, para los que leen la Biblia, para los que oran, y muchas veces en esa invocación misma dicen Señor, Señor. Jesús dijo claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que no hay ni posibilidad que esto sea un pasaporte a la vida eterna. La palabra Señor no nos garantiza que entremos en el cielo. De ahí la gran sorpresa o la sorpresa eterna que van a tener muchos en aquel día. Y que algunos se van a atrever a decirle: Señor, pero profeticé en tu nombre, hablé en tu nombre, canté en tu nombre, hice tantas cosas en tu nombre. Y la sorpresa eterna, título de este sermón en este mediodía, es: apartaos de mí, no os conozco. Ay, ay, ay. Palabra muy triste, escritas en la Biblia, pero con mucha verdad. Pero Jesús dice acá en este versículo 21, sino que entrará en el reino de los cielos aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que Dios está en el cielo y reina sobre todas las cosas. Aún en el Padre Nuestro podemos encontrar: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como también en la tierra. Así que aún tendríamos que decirle al Señor que venga sobre nosotros su reino, su dominio, sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas, para que no nos quedemos solamente con la frase de Señor, Señor. Palabras fuertes si las hay en el día de hoy. No es decir Señor, Señor solamente. Hay gente que está acostumbrada y casi que tiene como un hábito invocar al Señor sobre todas las cosas. Pero eso no hará que usted entre en el reino de los cielos. Segundo punto, algunos lo hacen para aparentar cierta espiritualidad.
Le están escuchando que dice Señor, que invoca el nombre de Dios, que habla de Dios o que habla sobre Dios o con Dios precisamente. Y quiere aparentar una espiritualidad, pero eso no garantiza que está haciendo la voluntad del nombre que está invocando. Así que cuidado, porque esa apariencia puede ser muy útil, ese disfraz, para la gente que nos rodea, para los que nos escuchan, para los que conviven, pero no para el Señor, que su mirada va más allá de nuestra parte física. Su mirada llega hasta el corazón de nosotros. Su palabra y su mirada llega y escudriña nuestra mente. O sea, a Él no le podemos engañar. Cuando el Señor dijo en una frase, dice, herirán al pastor y las ovejas se escandalizarán y serán desparramadas. Alguien como el apóstol Pedro, que en ese momento era discípulo del Señor, le dice, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Y si es necesario, apurado como era, expresó las palabras, iré a la muerte contigo. Y el Señor le miró y conociendo su corazón y conociendo su falsa espiritualidad o sus falsas palabras que solamente eran de labio para afuera, le dijo así, mira Pedro, no cantará el gallo 3 veces y me negarás que me conoces. No, Señor, esto no va a ser así. Como diciendo, el Señor sabe lo que dice. Así que no alcanza con decir Señor, Señor. Muchos como Pedro, mientras están en un estado o en una situación emocional, invocan al Señor y se atreven a hacer promesas y a comprometerse aún públicamente, pero el Señor realmente conoce el corazón. Así que la falsa espiritualidad con el Señor no va. Ese manto religioso de que nos ponemos cara de santo y por dentro, solo el Señor sabe cómo estamos. Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos y con este Dios a quien invocamos y le decimos Señor para esto y Señor para lo otro. No sea una sorpresa eterna un día que el Señor diga, no te conozco. Pero Señor, si yo profetizaba, hablaba, cantaba, hacía tantas cosas en tu nombre. Cuidado, eso no garantiza nada. Jesús dijo que para entrar en el cielo hay que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Versículo 21 de Mateo capítulo 7, el texto bíblico que estoy nombrando y que estoy predicando en este mediodía. Así que no es decir solamente Señor, Señor, porque algunos lo dicen carente de sentido o de significado. Usted se pone a analizar qué significa la palabra Señor. Significa que yo soy su siervo, su esclavo, que usted es su siervo, siervo de Dios, esclavo de Jesucristo, estamos a su servicio enteramente. Y el siervo no puede reclamar nada. Entonces tenemos que analizar el sentido de esta palabra. Hoy se le dice Señor a cualquiera, mas en la época que se escribió este versículo y esta palabra, Señor eran los que tenían dominio sobre otros, los que tenían la posibilidad de comprar siervos, los que tenían recursos, los que tenían esa nobleza, podríamos decir, de ser llamados Señor. Entonces cuando nosotros decimos Señor, Señor, deberíamos entender que esto no carece de un significado profundo, esta palabra. Y valga el ejemplo que voy a poner. Muchas veces hay personas que le tienen al Señor como su siervo. Señor, hace esto, Señor, lleva esto, Señor, te pido que hagas esto, Señor, te pido que hagas lo otro, Señor, anda para allá, Señor, sanale a fulano, Señor, tocale al otro. Y bueno, casi que nos olvidamos que ¿quién es quién acá?
O Él es el Señor y yo soy su siervo, o yo soy el Señor y el Señor es mi siervo. ¿Cómo es el sentido de esta palabra? Yo debo entender y analizar que decir Señor es entregarme a su absoluta voluntad, que tengo que estar a la disposición de Él, que fui comprado, y quizás muchos de los que me están viendo y escuchando también fueron comprados por precio de sangre, porque no hay oro ni plata en el mundo que pueda pagar la salvación de un alma, el rescate de alguien que estaba perdido y condenado para siempre. Entonces ahora esa palabra Señor debería tener otro significado para nosotros, principalmente los que somos de la familia de la fe, y lo usamos muy a menudo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Deberíamos decir: Señor, yo soy tu siervo, hágase tu voluntad. Si me quieres usar para tu gloria, acá estoy. Si me necesitas, acá estoy, Señor. Envíame donde quieras que vaya. Pon en mí la palabra. Permite que a través de mi mano tu poder sea tocando a las personas y sanando para la gloria tuya, Señor. Ese debería ser el sentido de la palabra. Deberíamos entender el significado y no ser carente en este sentido o significado de la palabra. Muchos me dicen Señor, Señor. Decir Señor, Señor es una declaración de fe. ¿Por qué? Porque al declararnos como sus siervos, mostramos como primer punto la sujeción a Él. Estamos sujetos a Él. Estamos a su servicio. Segundo punto, estamos en una declaración de fe en obediencia a Él. No repetimos como el loro, no, obedecemos. Sí, Señor, si quieres que yo vaya, yo iré. Haré esto, haré lo que tú quieras. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Deberíamos decir eso. Y no ponernos a cuestionar, y no ponernos en algunas veces en posturas que no nos van a llevar a ningún lado. Al contrario, nos sacan de la voluntad del Padre. Y nos quedamos solamente con la primera frase, Señor, Señor, la que Jesús dijo. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, este sí va a entrar en el reino de los cielos. Así que acá no es cuestión de título, ni de palabra, ni que nos declaremos, sino de obediencia, de sujeción, de hacer la voluntad del Señor. Hacer la voluntad del Señor implica que es más que un sacrificio, más que un esfuerzo. Puede que a mí no me guste la voluntad del Señor, pero es la que me va a llevar al cielo. Puede que a mí no me guste ir por ese camino que el Señor me mandó, difícil, lleno de piedra, lleno de cardo, estrecho, pero esa es la voluntad del Señor para mi vida y para la vida de los que van a entrar en el reino de los cielos. Queremos un camino espacioso, que nada nos estorbe, queremos andar a las anchas, como decimos, a la nuestra manera, no queremos sujetarnos, no queremos obedecer, tomamos ciertos versículos de la Biblia solamente por conveniencia. Y ahí hay peligro. ¿Por qué hay peligro? Porque podemos hacer lo que nosotros quieramos, está bien, pero no vamos a entrar en el reino de los cielos. Y entonces, ¿para qué estamos sirviendo al Señor en esta tierra? Si así como estamos en esa postura, estamos tibios, estamos indiferentes, se ha apagado el fuego del fervor de nuestras vidas, del primer amor. Cuando el primer amor estaba en nosotros, éramos, sí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, en tu obediencia absoluta. Estoy para sujetarme, estoy para hacer tu voluntad, Señor. Cueste lo que cueste, me guste o no me guste. Anoche hablábamos en la escuela bíblica
sobre algunas personas que dicen: yo cuando sienta voy a orar. Orar no es un sentimiento. Orar es un mandamiento, es una necesidad espiritual para el alma. Hacer la voluntad del Señor no es un sentimiento. Si yo siento, hago la voluntad del Señor. Mañana me levanto con mi estado de ánimo que no siento y soy un desastre, hago lo que yo quiero. Me mando, me gobierno, hago a mi manera, no me sujeto, no obedezco. Soy de problemas, soy no de bendición. Cuando si yo sería una persona que mi mirada es entrar en el reino de los cielos y hacer la voluntad del Padre, no me quedaría solamente con la frase Señor, Señor, sino también haría la voluntad del Señor. Hay algo que quiero diferenciar claramente. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Nosotros en la teoría podemos hablar sin haber pasado, pero en la práctica nosotros somos otra cosa. Y el Señor espera de nosotros la práctica, no tanto la teoría. Porque nosotros nos podemos llenar la cabeza de textos bíblicos, nos podemos llenar los bolsillos de carné y de comprobantes que digan que el reverendo, que el pastor, que el fulano. Pero eso no me garantiza entrar en el reino de los cielos. Me va a garantizar entrar en el reino de los cielos si hago la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está en la palabra. El hacer la voluntad del Padre Celestial, esto es más que sacrificio. Es tener un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado delante de Él. Acá está tu siervo, Señor, en una postura de contrito y humillado. No soy dueño de mi vida, no soy dueño de mi tiempo. No soy dueño de nada, todo le pertenece al Señor a quien digo invocar. Y estoy haciendo su voluntad. Esto me lleva a la imaginación en los siglos pasados, cuando se compraba un siervo, los señores tenían el deber o tenían el derecho, mejor dicho, la palabra sería derecho, hasta de la vida de ese siervo o de ese esclavo. Mire, si usted no me cree, mire en Google, busque películas que hablen sobre la esclavitud en los tiempos pasados, aún en nuestra América Latina. Se compraban y no tenían ellos, esos siervos y esclavos, no tenían derecho ni de decir nada. Estaban para la servidumbre solamente. Y ahí estaban y no tenían derecho ni si el Señor quería que a la tarde o al otro día o mañana matarlos, los mataba, porque eran propiedad exclusiva de Él. Eso tomando un ejemplo de la esclavitud y de la historia. Y si lo traemos espiritualmente, nosotros no tenemos derecho ni a opinar ni decir que esto y aquello. No, porque somos siervos de Cristo y estamos para hacer la voluntad del Señor. Y si nosotros hacemos la voluntad del Señor, está garantizado nuestra entrada en la presencia del Señor allá en los cielos. Estará garantizada esa frase que dirá: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que Él es dueño de nuestra vida, Él es dueño de nuestra familia. Por eso los siervos y siervas del Señor que tienen hijos, ellos también son siervos. Futuros siervos por lo menos deberían serlos. Siervitos ya en miniatura, siervitas en miniatura. Vistiendo como siervo, hablando como siervo, sujetándose al Señor que es el dueño absoluto de todo. Usted sabe que en la Biblia está contada la historia que cada 50 años era el año del jubileo. Y en esa oportunidad algún señor decía para su antiguo siervo: este es un año de libertad para ti.
Si quieres puedes irte. Pero quiero decirte algo, la esposa que tienes no es tuya, ella me pertenece porque yo soy el Señor de ella. Tus hijos son míos porque han sido engendrados y nacieron en mi casa bajo mis condiciones. Así que la libertad es solamente tuya. Si tú te quieres ir, puedes hacerlo, pero ellos, todos ellos, siguen quedando acá. Y algunos tenían tanto amor por su familia que decían, no, yo también te serviré hasta el día de la muerte. Y ahí iban delante del sacerdote y le agujereaban la oreja y le sacaban sangre del dedo pulgar de su mano derecha y de su pie derecho. Y eso ponían como un recordatorio, o se hacía un ritual, una ceremonia donde se sellaba con pacto de sangre, diciendo, yo estoy dispuesto por amor a esa mujer y a esos hijos a quedarme y servirte hasta el día que yo muera. Traigámoslo en sentido espiritual. Todo le pertenece al Señor. A quien invocamos, a quien decimos, hasta el cansancio, Señor, Señor. Pero que Él nos reitera y nos dice y nos advierte que no nos vamos a encontrar con una sorpresa eterna en los cielos y que no podamos entrar allí. Porque no alcanza solamente con decir Señor, Señor, sino alcanza para entrar en los cielos con hacer la voluntad del Señor, la voluntad del Padre que está en los cielos. Algunos se llenan de sacrificio. No, pero hago esto, hago aquello, pongo mi plata, invierto esto. ¿Cómo que Dios no me va a dejar entrar en el cielo? Pero ¿quién nos creemos nosotros para pensar que a Dios le podemos comprar con nuestras obras? Con nuestras obras no nos vamos a poder salvar. La Biblia dice, Efesios capítulo 2, verso 8, por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Aleluya. Así que todo lo que hacemos es por gratitud a el dueño de la vida, de nuestras vidas precisamente. Así que el Señor espera en su siervo un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Acá está tu siervo, Señor. Acá está tu sierva, Señor. No vas a hacer lo que yo te pido y lo que yo quiero. No, va a ser lo que tú quieras, porque lo que el Señor quiere siempre es lo mejor. La voluntad del Señor siempre es mejor. La voluntad del Señor siempre es perfecta, agradable, por más que no la entiendamos ahora. Pero es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Porque mire, si el Señor nos atendería a todos nuestros gustos, entonces no seríamos nosotros siervos de Cristo, siervos de Dios. Por lo contrario, se invertirían las cosas y Él estaría, porque hay muchos cristianos que piensan así, le vendieron otra clase de evangelio. No le vendieron el evangelio de la sujeción, de la obediencia, de la humillación, del respeto, de estar ahí, en ese proceso de aprendizaje. No, le vendieron un evangelio que el Señor le va a dar todo y venga y dele y el Señor está a la disposición. Y algunos piensan que el Señor es como que sale de una lámpara, que un Aladino y pídeme 3 deseos. No, nada que ver. Ese sí que nada que ver. Nosotros vamos a entrar en el reino de los cielos si hacemos la voluntad del Padre. Así que tenemos que estar quebrantados por la palabra de Dios. Algunos no quieren leer mucho la Biblia porque la palabra de Dios ahí alumbra. La palabra de Dios es sal que pica en la herida, pero sana. La palabra de Dios es una espada que corta. La palabra de Dios es semejante, dijo Juan el Bautista, he aquí el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé fruto será cortado. Eso cumple la palabra. Por eso que tenemos que estar quebrantados ante la palabra de Dios.
La palabra de Dios es como un martillo, como una masa. Yo sé que masa para otros lugares significará otra cosa, pero para nosotros es un martillo gigante o una especie de algo duro que quebranta la piedra más dura y la rompe. Así es la palabra de Dios. Tiene que romper la dureza de mi vida, la dureza de mis ideas, mi postura, mi posición, mi orgullo, mi vanagloria. Tiene que ser molido por la palabra de Dios. Porque si el Señor, siendo el Señor, se humilló, le escupieron, le maltrataron, hablaron mal de él, y él mismo llegó a decir: si del árbol verde hicieron tantas cosas, ¿qué no harán de los secos? Nosotros somos los árboles secos. Si de él, que era verde, que no tenía falla, que no tenía errores alguno, llegó a decir: si alguno me puede acusar de pecado, acúseme, señáleme dónde está mi pecado. Pero no podían, porque él era perfecto y sigue siendo perfecto. Así que si él se bajó, se humilló, usó la postura de siervo, ¿quién soy yo para no dejarme dominar y quebrantar por la palabra de Dios? Porque ese espíritu del yo tiene que morir. Eso se alimenta cuando no hay oración, cuando el cuerpo y el alma no está bajo el sacrificio del ayuno, de la oración. Queremos aflorar nuestra cultura, nuestra postura, le guste a quien le guste, yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Falta quebrantamiento de la palabra de Dios en la vida de tales personas, que seguramente invocarán mucho al Señor y le dirán: Señor, Señor, pero Él les dice: cuidado, no alcanza con decirme Señor, Señor, si no haces la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no tendrás el pasaporte para entrar a la vida eterna. Contrito también debemos estar nuestro corazón por el amor de Cristo. Si pensamos cuánto Él nos ama, si pensamos el gran privilegio que nos dio, la oportunidad que nos dio. Hay gente que está y no sabe valorar, no sabe aprovechar. Piensa que él está ahí porque merece, yo estoy acá porque merezco, yo estoy acá porque soy fulano, yo estoy acá porque soy hijo de fulano, mi esposo es fulana, mi esposa es... No, acá estamos por misericordia. Aproveche la oportunidad con un corazón contrito en el amor de Cristo. Gracias que me diste la oportunidad. Gracias que estoy en tus caminos, gracias que soy salvo, gracias que me diste una familia, gracias que estoy en una iglesia sana que predican la palabra. Gracias, y ahí contrito y humillado bajo el amor de Cristo. Porque alguno se hace hasta merecedor y dueño de ciertas cosas. Porque yo hice, yo traje, es mío. Si yo no estaba, no pasaba nada. No, si usted no estaba, el Señor, si era su voluntad, igual iba a salir eso que usted piensa que si usted no estaba. ¿Sabe por qué? Porque el dueño de esta obra llamada la iglesia, su reino, es de Él. Él la compró con su propia sangre. Por eso dice: ni teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, ni maltratando, ni por ganancia, ni por nada. ¿Sabe por qué? Porque un día tendremos que rendir cuenta ante Él como administradores, como mayordomos. ¿Alguno que se hace mucho de los dueños? ¡Qué sorpresa van a tener en aquel día! Hoy citaba el versículo ese que dijo que el siervo negligente dice en su corazón: mi Señor tarda en regresar. Y comienza a tomar, a comer, a embriagarse y a maltratar a sus consiervos. Y dijo Jesús así: vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que él no piense, a la hora que no va a calcular. Va a regresar su Señor y le castigará duramente. ¿Por qué recibir azote? ¿Por qué recibir castigo? Si tenemos que ser conscientes que nada de lo que administramos es nuestro, todo es del Señor. Ahí tenemos que estar.
quebrantado por la palabra, contrito por el amor de Cristo, humillado bajo ese redarguir del Espíritu Santo. No soy dueño de mi vida, tú eres mi dueño, Señor. Tú eres todo para mí. Acá está tu siervo, envíame a mí, haré tu voluntad, aunque no me guste, aunque vaya contra el sentir de mi carne. ¿Cuántos empiezan así a hacer cálculo? A ver si yo siento, yo voy a ver si me gusta. Los días se acortan para los tales. Y sorpresa habrá en aquel día, porque muchos no van a poder entrar en el reino de los cielos. No alcanza con decir Señor, Señor, sino hay que hacer la voluntad del Padre, del quien invocamos como Señor. Haga la voluntad de Dios, usted va a ser feliz. Haga la voluntad de Dios y los días se alargan para usted, para su familia. La bendición de Dios está reservada para los que hacen la voluntad de Dios. No se preocupe por nada, Dios tiene las manos llenas. Dios tiene todo lo que a usted le hace falta, pero el Señor espera que usted haga su voluntad. No, porque esta es una empresa de la fe, la empresa donde el Señor es el dueño absoluto de todo, y muchas veces me pongo quisquilloso, me pongo ahí que sí, que no, que yo voy a ir a ver si me sirve, si me va a andar con mi gusto, con mis principios. Eso no es hacer la voluntad del Señor. Y estoy hablando de parte de Dios para muchos que están en el campo misionero. Usted está ahí porque Dios te tiene ahí con un gran privilegio. Y usted no está solo, hay un pueblo que está orando por usted. Hay una iglesia que te está sosteniendo. Usted está ahí porque el Señor ha permitido. Esa es la voluntad del Señor para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Enséñele a ellos a través de su ejemplo y de su vida. Yo debo enseñarle a mis hijos a través de mi ejemplo, de mi vida, de mi transitar en los caminos del Señor, que yo soy siervo del Señor y que ellos también son siervos del Señor. Que ellos no me pertenecen a mí, le pertenecen al Señor. Por eso cuando traemos en la iglesia y entregamos nuestro niño, entregamos para el Señor, ahí está, el pastor ora, le bendice, y nos entrega nuevamente para que le cuidemos, le traigamos al culto, le enseñemos la palabra, le enseñemos a orar, le enseñemos a que aprenda a que es siervo de Dios también. Ana cumplió su propósito. Ella dijo: si quitas la afrenta y me das un hijo varón, lo voy a dedicar para ti. Y cuando Dios cumplió, cumplió y trajo el hijo y lo dejó en el templo. Abraham también, cuando Dios le pidió a su hijo Isaac, su único, su primogénito, el que él más amaba, allá fue. No le dijo nada al muchacho ni a la madre, nada, fueron hasta allá y cuando llegó el momento no le ató contra su voluntad, le habló, porque el muchacho ya era grande, Isaac. ¿Y sabe qué le dijo? Hijo, tú no eras ni para nacer en este mundo porque tu madre era estéril. Nosotros no teníamos posibilidad alguna. No había recurso ni manera que tú puedas ser quien eres hoy. Ahora quiero decirte una cosa, habrá dicho el padre Abraham, me imagino yo así. Tú le perteneces a Dios. Tu vida, tu ser, todo le pertenece a Dios. Y Él me ha pedido que yo te sacrifique en el altar y que lo presente como ofrenda para ti, para Dios. Y ahí Isaac dijo: sí, padre, acá está. Porque Isaac era obediente, porque Abraham era obediente. Una vez queremos que nuestros hijos sean obedientes y nosotros no somos obedientes. Queremos que nuestros hijos hagan la voluntad del Señor, nosotros no hacemos la voluntad del Señor. Fallamos. Pero Isaac era obediente. Sí, padre, átame. Acá me entrego, es verdad. No debería haber nacido. Mi madre Sara, estéril. Sí, acá estoy, padre. Sacrifícame en el altar para Dios. Y cuando todo parecía que se estaba dando y el corazón de Abraham partido al medio y levanta el cuchillo para degollar a su hijo,
la voz del ángel dice: detente, Abraham. Ahora sé que temes a Dios. Como diciendo, ahora sé que haces la voluntad del Señor. Que no te llenas nomás de palabras allá en los altares que vos haces allá abajo entre la tribu, entre la gente que te rodea, que no solamente levantás las manos y sacrificás los animales. No. Ahora sé que temes a Dios porque hiciste como Dios te ha pedido. No lo toques al muchacho. No lo mates. Mira tras tus espaldas. Y se dio vuelta un carnero trabado entre un zarzal. Ese se trajo, después que se sacó a Isaac, se puso ahí y junto, tanto su padre como su hijo adoraron a Dios por haber hecho la voluntad del Señor. Hay que sacrificar algunas cosas. Hay que hacer como Dios nos pide. Dios nos va a probar hasta lo último. Algunas veces sí, pero a la hora de la prueba muchos se echan para atrás. Señor de acá, Señor de allá, Señor esto, Señor aquello, pero a la hora de hacer la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre no va con mis gustos, con el sentir de mi carne. ¿Sabe qué dice la Biblia en Romanos? Que el sentir de la carne es muerte, pero el sentir del Espíritu es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vamos a hacer la voluntad del Padre. Nada de estar puro Señor, Señor y nada de la voluntad del Señor. No, vamos a hacer la voluntad del Señor, lo que Él nos mande. Obediencia absoluta, sujeción. Ni que no me guste, ni que lo tenga que empujar con el dedo, lo que voy a tragar, trague y haga lo que Dios le pide, porque está asegurado su pasaporte a la vida eterna. Hoy no podemos viajar a otros países si no hacemos la documentación, los pasaportes. Y seguramente más adelante, si no está la vacuna, y bueno, todas estas cosas que implican viajar de un lado para otro. Bueno, para ir al cielo necesitamos el pasaporte de la voluntad de Dios. Porque aún llegando en la puerta del cielo, Señor, no te conozco. ¿Quién sos vos? ¿Quién es usted? No, pero yo era conocido allá en la radio, yo era predicador, yo esto, aquello, yo hice, yo traje, yo llevé, yo cantaba, yo... vos cantabas, vos predicabas mi nombre, vos hacías un montón de cosas mi nombre, vos profetizabas, porque algunos se creen muy profeta, pero la voluntad del Señor no hace. Acá no es cuestión de ser profeta, ni siervo, ni tener el carnet de esto y de aquello. Acá es cuestión de hacer la voluntad de Dios. Palabra dura, pero es lo que Dios manda hablar y es lo que tenemos que hacer. Primeramente quien les habla y luego usted que está escuchando y que quiere entrar en el reino de los cielos. Pues sin una sorpresa va a ser aquel día. Ay de los que lleguen ahí y no puedan entrar. Pero yo profetizaba en tu nombre, Señor. Yo tenía corbata, tenía una Biblia grande. Yo sabía de tapa a tapa la Biblia. Sí, pero nunca te sujetaste, nunca entraste en la obediencia. Hiciste lo que quisiste. Fuiste a donde yo no te mandé. Ay, qué peligro para aquellos que van a recibir esta noticia triste y amarga. Que digan, no te conozco. Pero si yo salía en el Alfarero, en las revistas, salía en las redes sociales, salía en el Facebook, tenía mi Facebook, tenía mi... Bueno, no te conozco. Va a ser triste. Seguimos un poquito más, ya termino. La voluntad de Dios se hace autonegándonos a nosotros mismos y autodedicándonos a hacer la voluntad del Señor. O sea que hay que negarse. Sentir de la carne quiere una cosa. No, eso a Dios no le agrada. Esa no es la voluntad del Señor. Cuando esta lengua empieza a murmurar, no voy a murmurar porque a Dios no le agrada que yo murmure, que hable, que chismee. No, tengo que hacer la voluntad del Señor, tengo que hablar la palabra, tengo que cantar, usar mi lengua, y mi alma tiene que aprender a alabar a Dios, a glorificar a Dios, para que sea edificada las personas que me escuchen.
No que andar que esto, que aquello, que todo está mal, que parece que... No, sino con mi lengua y con mi alma alabar y glorificar a Dios. Ser de bendición para otro. Ser de ayuda para otro. Que tus palabras sean como una mano extendida que ayude a levantarse a alguno que está caído. Y no que le termine de fundir. ¿Y dónde voy? No, ahí no, pero viste, eso te pasa por estar en la iglesia y pura la iglesia y solo orar. Cuidado, eso no es hacer la voluntad del Padre. Así que tenemos que autonegarnos a nosotros mismos. Cuando mi carne quiere hacer una cosa, no porque soy siervo de Dios. Como al otro día hablé sobre el soldado no puede salir a la hora que quiere y entrar a la hora que quiere en el cuartel y hoy no voy a llevar el arma, hoy no voy a hacer disciplina, hoy yo me mando solo, ¿quién es usted para decirme? No, se niega a sí mismo, es el verdadero siervo de Cristo, el siervo de Dios, sierva de Dios, se niega. Se dice no para muchos gustos de la carne y del sentir de muerte espiritual. Porque hay tantos cristianos tibios, mundanos, cristianos que no están seguros ni de su salvación, cristianos que tienen miedo a la oscuridad, al mañana, porque hacen la voluntad de ellos y no la voluntad del Señor. Porque quien hace la voluntad del Señor está tranquilo, está seguro, está en las manos del Señor. Es no hacer maldad, dice el versículo 23, cuando debemos hacer el bien, cuando debemos ayudar a nuestros hermanos, cuando debemos ser enemigos de toda hipocresía y engaño. ¿Vio que dice? No te conozco hacedor de maldad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. No te conozco hacedor de maldad. No debemos hacer maldad. Y menos entre nosotros los cristianos. Menos entre los hermanos. 6 cosas abomina Jehová y aún la 7ª su alma la aborrece. Y el último punto es el que siembra discordia entre hermanos. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos ayude. Así que es no hacer maldad cuando debemos hacer el bien, cuando debemos ayudar a nuestros hermanos, cuando debemos ser enemigos de toda hipocresía y engaño. El enemigo va a pintar ahí, usted no, esto al Señor no le agrada. Ese es un engaño, al Señor no le agrada. Yo no puedo engañar a otro. Porque dice la Biblia que los que engañan irán de mal en peor, engañando y siendo ellos mismos engañados. Nosotros tenemos que estar en la verdad, nosotros tenemos que estar en la palabra, nosotros tenemos que estar en Cristo nuestro Señor. Así que al cielo no se llega con dones ni con ministerio, allí se llega con el único boleto de la salvación y que tenga la certificación del Espíritu Santo. Porque un documento, si no tiene sello, no tiene validez. Y la Biblia habla que el sello de nuestra salvación, de la arra de nuestra salvación, es el Espíritu Santo. Así que bien clarito, se llega al cielo con el boleto de la salvación y la certificación del Espíritu Santo sobre ese boleto. Ya amplia entrada será, porque son los que hacen la voluntad del Padre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te agradecemos por esta palabra que hemos compartido y por este momento que hemos estado aquí. Señor, quizás para muchos es muy fuerte, pero tu palabra siempre, siempre trae resultados positivos a la vida espiritual. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad día a día, a hacer como tú me pides, porque no alcanza solamente con invocar tu nombre, sino con hacer tu voluntad. Que aquel día no sea un día de sorpresa para mí y para los que están escuchando. Que muchos, como dice tu palabra,
dirán: profeticé, canté, muchos demonios reprendí en tu nombre, y la respuesta que vendrá del otro lado será: no te conozco, hacedor de maldad. Guárdanos, Señor, líbranos, ayúdanos a que esto no sea así en nuestras vidas en este momento, sino por lo contrario, podamos hacer tu voluntad, podamos entender que somos tu siervo y que estamos en obediencia, en sujeción para hacer tu absoluta voluntad en nuestras vidas, porque ese será el pasaporte que nos llevará a la vida eterna. Y allí estaremos para siempre contigo. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.